Vamos a continuar el tema teorema de Thevenin y teorema de Norton. Quisiera resolver un ejemplo. Tenemos un ejemplo en figura 1. Este es un circuito compuesto de tres fuentes lineales independientes. Dos fuentes son de voltaje, una fuente de corriente y tenemos también varios resistores. Quisiera obtener el circuito equivalente de Thevenin al respecto de nodos A y B para este circuito dado. De acuerdo al teorema de Thevenin, tenemos que calcular dos elementos principales de este circuito equivalente, una fuente de Thevenin y una resistencia de Thevenin, y vamos a calcular esos dos elementos para obtener el circuito equivalente de Thevenin completo. Primeramente, para poder calcular la fuente de Thevenin, hay que analizar todo el circuito inicial completo y calcular el voltaje entre nodos A y B. Este voltaje, por su sentido, es voltaje de la fuente de Thevenin. Vamos a calcular este voltaje. Entonces, el primer problema, calculamos voltaje de Thevenin. En este caso, el circuito inicial tenemos que analizar, y para poder aplicar posteriormente el método de mallas, vale la pena transformar la fuente de corriente conectada en paralelo con una resistencia a fuente de voltaje conectada en serie con esta misma resistencia. Haciendo esta transformación, ya tenemos siguiente topología para el circuito. Dos ramas tenemos desde el principio y la tercera rama aquí aparece como resultado de transformación de la fuente de corriente y esta resistencia. Entonces tenemos fuente de voltaje de 10 volts y resistencia de 2 ohm. Analizando la topología de este circuito, podemos decidir que vale la pena usar método de mallas. Con dos mallas definimos corriente de malla 1 y 1 y corriente de malla 2 y 2. Y usando ecuaciones de malla en forma matricial, se puede definir todos los elementos de esta ecuación matricial y posteriormente se puede resolverlo. Vamos a definir matriz de resistencias R. En este caso, esta es matriz de segundo rango. Tenemos dos filas, dos columnas. Primera malla contiene dos resistores de 1 y de 2. Se suman, tenemos 3, entonces valor 3 aparece aquí. Para segunda malla, la suma de resistencias es 5. Entre dos mallas tenemos resistencia mutua de 2 y aparece aquí con signo menos. Valor de componentes de vector de voltaje calculamos aplicando la regla para conexión de fuentes de voltaje y ya tenemos 10 más 3 es 13 y menos 2 menos 10 es menos 12.
Entonces, aquí tenemos forma del sistema numérica y tenemos que resolverlo. Se puede usar varios métodos para poder resolverlo. Conocemos bien esos métodos. Se puede usar matriz inversa para matriz de resistencias R y posteriormente calcular vector de corrientes, o se puede usar método de Gauss-Jordan, o por fin se puede usar método de Kramer. Aquí tenemos sistema del orden 2, entonces vale la pena usar método de Kramer. Para poder usarlo hay que calcular tres determinantes. Determinante delta es determinante de esta matriz. Calculando este determinante tenemos valor 11. Calculando dos otros determinantes, delta 1 y delta 2, se puede calcular la corriente I1 y I2. Para delta 1 tenemos valor 41, para delta 2 menos 10. Entonces, corriente I1 se calcula como razón 41 entre 11 y tiene valor 3.73 amperes aproximadamente. Y la corriente I2 se calcula como menos 10 entre 11 y tiene valor aproximado menos 0.91 amperes. En este caso, para poder calcular el voltaje entre nodos A y B, solo hay que multiplicar la corriente I2 por valor de resistencia y tendremos valor del voltaje entre A y B. Al mismo tiempo, este voltaje es voltaje de la fuente equivalente de Thevenin. Calculando tenemos valor numérico menos 2.73 volts. Para poder calcular la resistencia de Thevenin, de acuerdo al teorema de Thevenin, tenemos que calcular resistencia vista entre nodos A y B de este lado, ajustando a cero todas las fuentes del circuito inicial. Ajustamos a cero. Esto significa que en lugar de fuentes de voltaje ya tenemos corto y fuente de corriente desaparece. En este caso tenemos lo siguiente: resistencia de 3 ohm está conectada en paralelo con resistencia de 2 ohm y está conectada en paralelo con 1 ohm. Entonces, el circuito que tenemos para analizar es siguiente: tres resistencias conectadas en paralelo entre nodos A y B. Calculando esta resistencia tenemos valor 6/10 ohm para resistencia AB, es decir, para resistencia de Thevenin. Y por fin, entonces, ya tenemos valores numéricos para dos elementos principales de circuito equivalente de Thevenin: fuente de voltaje de Thevenin, que tiene valor menos 2.73 volts, y resistencia de Thevenin, que tiene valor 6/10 ohm. Signo menos que aparece aquí significa que en realidad polaridad de esta fuente se puede cambiar menos más y tendremos en este caso valor positivo. Muy bien, entonces nos resolvemos problema de búsqueda de valores numéricos para dos elementos principales de circuito equivalente de Thevenin, como fuente de Thevenin y resistencia de Thevenin. Continuamos nuestro tema, teorema de Thevenin y teorema de Norton. Ahora
vamos a dar una definición del teorema de Norton. Tenemos un circuito, tal vez muy grande. En este circuito vamos a definir dos nodos, A y B. Una definición del teorema. Cualquier red compuesta de resistores lineales y fuentes independientes puede ser reemplazada en un par de nodos determinados por un circuito equivalente formado por una sola fuente de corriente y un resistor conectado en paralelo. El valor de resistor equivalente de Norton es resistencia vista entre terminales A y B del circuito original cuando todas las fuentes de este circuito están ajustadas a cero. La resistencia de Norton, como vemos, por su definición y también por su valor numérico, es en punto igual al resistor equivalente de Thevenin. Valor de la corriente de la fuente de corriente de Norton se calcula cuando hacemos un corto entre nodos A y B y calculamos la corriente que circula por este corto, analizando todo el circuito completo. Esta corriente del corto, entonces, es corriente de la fuente equivalente de Norton. En este caso, el circuito equivalente está dibujado aquí y se llama circuito equivalente de Norton. Vamos a resolver un ejemplo. Este ejemplo en punto igual al ejemplo que una vez analizábamos en tema teorema de Thevenin. Tenemos un circuito compuesto de una fuente de voltaje, dos resistores de 1 ohm cada uno y posiblemente se puede conectar este circuito con un resistor adicional R0 conectado entre nodos A y B. Y queremos obtener valor de la corriente que circula en este caso por esta resistencia R0 como una función de valor de esta resistencia. De esta misma definición una vez ya tuvimos cuando analizábamos teorema de Thevenin. Y obtuvimos para este circuito, de acuerdo al teorema de Thevenin, un circuito equivalente y obtuvimos por fin valor de corriente que circula por esta resistencia. Pero ahora vamos a resolver este problema en marco del teorema de Norton. Para poder calcular dos valores equivalentes de
circuito equivalente de Norton, entonces valor numérico de la corriente de Norton y valor numérico de la resistencia de Norton, vamos a analizar nuestro circuito. Entonces, regresando a nuestro circuito, podemos decidir que para poder calcular valor de la corriente de Norton, hay que cortar nodos A y B y calcular la corriente que circula en este corto, analizando todo el circuito completo. Muy bien, entonces tenemos este dibujo. Aquí tenemos un corto entre nodos A y B y tenemos la corriente de corto que circula por esta trayectoria. Es claro que la corriente que circula por esta resistencia de 1 ohm igual a 0. Este es muy claro aplicando, por ejemplo, divisor de corriente. Aquí tenemos divisor de corriente entre corriente de corto y corriente para esta resistencia de 1 ohm. Y tomando en cuenta que resistencia de corto tiene valor 0, entonces toda la corriente pasa por este corto. Esta corriente se calcula de manera muy sencilla, porque aquí tenemos un circuito que incluye una fuente con valor V1 y una resistencia de 1 ohm, nada más. Por esta razón, la corriente se calcula como valor del voltaje entre resistencia de 1 ohm, aplicando ley de Ohm, y ya tenemos valor de la corriente. Y esta corriente, de acuerdo a definición del teorema de Norton, es corriente de fuente equivalente de Norton. Entonces ya encontramos valor de la corriente. Y N igual a I de corto o igual a numéricamente valor a V1. Para poder calcular la resistencia de Norton, hay que calcular resistencia entre nodos A y B para nuestro circuito inicial, resistencia vista entre nodos A y B, ajustando a 0 todas las fuentes. Aquí tenemos solo única fuente. Para poder ajustar a 0 esta fuente, entonces tenemos en lugar de esta fuente un corto. Y tenemos el circuito que incluye solo dos de esas resistencias conectadas en paralelo y resistencia equivalente de conexión paralela de dos resistencias de 1 ohm de cada uno. Esta resistencia tiene valor 1/2 de ohm. Entonces podemos decidir que la resistencia de Norton tiene valor resistencia entre AB y numéricamente igual a valor 1/2. Ya encontramos dos valores principales para el circuito equivalente de Norton. Entonces obtuvimos valor de la fuente de Norton, tiene valor numérico V1, y resistencia de Norton tiene valor numérico 1/2. Ok, se puede dar siguiente conclusión al respecto de parámetros del circuito equivalente de Norton. Una vez este circuito, este ejemplo, ya analizamos usando teorema de Thevenin. Y recordamos que en este caso el circuito equivalente de Thevenin incluye una fuente de Thevenin y resistor conectado en serie con esta fuente. Y este es el circuito equivalente de Thevenin.
Para poder calcular la dependencia corriente que fluye por una resistencia adicional R0, solo hay que conectar esta resistencia a nodos A y B y, tomando en cuenta el valor de voltaje de Thevenin que obtuvimos anteriormente, es valor 1 medio de V1 en volts, y valor de la resistencia de Thevenin 1 medio ohm. Claro que corriente I0 que fluye por este resistor R0 conectado a nodos AB se puede calcular con esta fórmula, aplicando la ley de Ohm generalizada. Entonces, corriente igual a voltaje dividido entre la suma de todas resistencias, la suma de esas dos resistencias, resistencia de Thevenin y resistencia R0. Sustituyendo valores numéricos para voltaje de Thevenin y para resistencia de Thevenin, por fin tenemos siguiente fórmula para la corriente. Fórmula 1, que dice que la corriente I0 que fluye por el resistor R0 se calcula con esta fórmula. Valor V1 es dado, entonces R0 es el único parámetro independiente y la corriente tiene esta dependencia del valor R0. Todo esto obtuvimos en clase 1, pero ahora ya calculamos valores numéricos para una nueva red equivalente de red inicial. Tenemos circuito equivalente de Norton, compuesto de dos elementos, la corriente de Norton y resistencia de Norton conectada en paralelo entre nodos AB, y obtuvimos valores numéricos para corriente de Norton y resistencia de Norton. Aquí tenemos corriente de Norton tiene valor numérico V1 y resistencia de Norton tiene valor numérico 1 medio. Entonces, ahora se puede calcular la corriente que fluye por resistor R0 conectado entre nodos A y B. Esta corriente I0 se puede calcular usando topología de esta red y usando, por ejemplo, la regla de división, de divisor de corriente para este circuito. Entonces, la corriente I0 se calcula como corriente de la fuente dividida entre la suma de dos de estas resistencias y multiplicada por resistencia Rn. Sustituyendo valor Rn, valor numérico 1 medio, y la corriente In, valor numérico V1, ya tenemos esta fórmula, fórmula 2, para la corriente I0 que circula en esta resistencia R0. Este valor obtuvimos con base de circuito equivalente de Norton. Vamos a comparar dos fórmulas, 1 y 2. Vemos bien que el resultado final para circuito equivalente de Thevenin y para circuito equivalente de Norton es el mismo. Tenemos la misma fórmula tanto para Thevenin como para Norton. Entonces podemos decidir que en realidad más adelante se puede usar para
simplificar problema de análisis de una red, se puede usar tanto teorema de Thevenin como teorema de Norton. Son dos caminos equivalentes de análisis de redes. Muy bien, vamos a resolver el otro ejemplo. Ejemplo 2. Tenemos un circuito más grande y calculamos para este circuito más grande, calculamos elementos del circuito equivalente de Norton con respecto a nodos A y B. Podemos decidir que este circuito equivalente también nos analizábamos en clase 1 cuando, resolviendo este circuito, analizando este circuito, obtuvimos circuito equivalente de Thevenin para esta red. Ahora vamos a resolver este problema de punto de vista teorema de Norton. Entonces, queremos obtener el circuito equivalente de Norton para este circuito con respecto a nodos A y B. Primeramente, vamos a calcular el valor de la fuente equivalente de Norton. Esta es fuente de corriente. Y de acuerdo al teorema de Norton, hay que poner un corto entre nodos A y B y calcular la corriente que circula en este corto. Entonces, tenemos aquí corto con esta línea roja y claro que en este corto circula una corriente, vamos a definirla como corriente I con subíndice AB, que circula por este corto. Esta corriente, de acuerdo al teorema de Norton, es corriente de la fuente equivalente de Norton. Y para poder calcular esta corriente, hay que analizar todo este circuito completo. Vamos a analizarlo. Primeramente, podemos decidir lo siguiente, que una rama que está entre nodos A y B y que incluye una fuente de voltaje de 9 volts con resistor de 3 ohm, esta rama completamente está aislada del resto de la red. Es decir, entre nodos A y B tenemos un corto, entonces esta red está aislada del resto de la red porque dos contactos A y B están conectados uno a otro. Entonces tenemos esta red pequeñita aislada del resto de la red. Pero la corriente IAB que circula aquí, que circula por este corto, es la suma de dos corrientes. Primera corriente es corriente que circula por medio de esta fuente de voltaje. Aquí tenemos un circuito pequeño y la corriente I0 tenemos como contribución de esta fuente a la corriente total que tenemos entre corto A y B. Entonces I0 es corriente, es una parte de corriente total, es contribución de esta fuente.
Y esta corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, se calcula como el voltaje de 9 volts, hay que dividir entre 3 ohm, y tenemos corriente de 3 amperes que circula aquí, y esta corriente está definida por medio de la fuente de 9 volts. Por otro lado, por este corto AB circula también otra corriente que por su sentido es contribución del resto de la red, contribución a esta corriente del corto. Entonces, corriente del corto total es la suma corriente y cero definida por ''esta fuente y más corriente entre A y B, definimos como corriente AB'. Esta corriente es corriente que circula por este corto por medio del resto de la red. El resto de la red en este caso tiene siguiente topología. Todos los elementos están en su lugar y solo entre A y B tenemos un corto porque esta rama aislada de esta red ya analizamos y obtuvimos valor, su contribución de esta rama al valor total de la corriente AB. Entonces vamos a analizar ahora el resto de la red, esta misma red, y vamos a calcular la corriente IAB' que circula entre A y B. Ahora tenemos un ejemplo clásico y para esta red se puede definir 3 mallas, malla 1 con corriente de malla I1, malla 2 con corriente de malla I2 y malla 3 con corriente I3. Y aplicando método de mallas, que está definida por este sistema de ecuaciones en forma matricial o en forma detallada, matriz R se calcula y tenemos esos valores. Entonces, en diagonal principal tenemos resistencias propias de cada malla. Para primera malla, 1 más 2 es 3. Para segunda malla, solo 2. Y para tercera malla, 1 más 4, 5. Entre mallas, entre primera y segunda tenemos 2. Entonces, aquí tenemos menos 2 valor. Entre primera y tercera 1, menos 1. Y entre segunda y tercera malla no tenemos ninguna resistencia, entonces resistencia tiene valor 0. Aquí tenemos 0. Valores de fuentes de voltaje para primera malla es 7, para segunda malla menos 3. Y tercera malla no contiene ninguna fuente, entonces 0. Vamos a resolver este ejemplo para obtener valor numérico para cada corriente. Este sistema se puede resolver por medio de varias ideas, calculando resistencia, calculando matriz de resistencias inversa o aplicando método de Kramer o método de Gauss. Vamos a resolver este sistema por medio de, prácticamente es Gauss un poco modificado. En forma detallada, 3 ecuaciones se puede reescribir de esta manera. De la última, de tercera ecuación, tenemos valor I1 como función, valor de la corriente I1 como función de corriente I3.
De la segunda ecuación se puede calcular corriente I3 como función de la corriente y corriente I2 como función de la corriente I3, sustituyendo esta forma acá. Y por fin, sustituyendo todos estos valores a la primera ecuación, ya tenemos una ecuación con un solo incógnito, corriente I3. Resolviendo esta ecuación, tendremos valores para corriente. Corriente I3 tiene valor 1 ampere, corriente I2 tiene valor 7 medias y la corriente IAB' que circula por este corto. Ahora se puede calcular sin cualquier problema porque esta corriente es la suma algebraica de dos corrientes de malla, corriente I2 y corriente I3. Calculamos esta suma, ¿no?, de acuerdo con dirección de cada corriente y tenemos valor 5 medias. Obtuvimos valor de la corriente de corto para este circuito. Además tenemos contribución a corriente de corto de esta rama y de acuerdo a esta fórmula la corriente total que circula por este corto es la suma corriente I0 de esta rama aislada más corriente IAB' que encontramos analizando este circuito. Se suman dos valores y por fin tenemos el valor siguiente: 11 medios en ampere. Y ahora podemos decidir que la corriente IN, corriente de fuente de Norton, que está definido como corriente de corto entre nodos A y B, esta corriente tiene valor 11 medios de ampere. Hay que calcular también la resistencia de Norton. De acuerdo a la definición del teorema de Norton, esta resistencia se calcula usando el circuito inicial. Hay que calcular la resistencia vista entre nodos A y B de este lado, ajustando a cero todas las fuentes. Fuentes de voltaje se ajustan por medio de cambio cada fuente por un corto. Entonces tenemos cortos en lugar de todas esas fuentes. ¿Y qué tenemos? Entre nodos A y B tenemos 3 resistores conectados en paralelo. Este resistor de 3 ohm, porque aquí tenemos corto entre A y B. Entre A y B, este también es nodo B, porque aquí tenemos corto. Tenemos entonces 3 ohm, 2 ohm y 1 ohm, todos conectados en paralelo. La cuarta resistencia de 4 ohm ya no existe, porque nodo C, aquí tenemos corto, nodo C está conectado con nodo B, entonces esta resistencia está aislada porque se conecta a la misma. Entonces tenemos solo 3 resistores conectados en paralelo entre nodos A y B y tenemos situación en punto igual como para resistencia de Thevenin que calculamos en clase 1. Y ya tenemos este valor automáticamente porque resistencia de Norton siempre igual a resistencia de Thevenin. Y tenemos este valor para
resistencia de Norton. Muy bien. Ya obtuvimos valores de circuito equivalente de Norton, valores como valor de la corriente N y valor de la resistencia de Norton. Circuito equivalente de Norton tiene esta topología y valor de la corriente y valor de la resistencia obtuvimos analizando circuito inicial en marco del teorema de Norton. Ahora podemos obtener una cierta relación entre dos circuitos equivalentes. Circuito equivalente de Norton, que tiene esta topología, y circuito equivalente de Thevenin. Primeramente podemos decidir que resistencia de Norton siempre igual a resistencia de Thevenin, porque tanto en teorema de Thevenin como en teorema de Norton, procedimiento para poder calcular la resistencia de Thevenin o de Norton es el mismo. Por esta razón, estos valores siempre son iguales. Por otro lado, valores de fuente de Norton y valores de fuente de Thevenin están en siguientes relaciones. La corriente de Norton se calcula como razón voltaje de Thevenin entre resistencia de Thevenin. Por otro lado, voltaje de Thevenin se puede calcular como producto de resistencia de Norton por corriente de Norton. Claro que estas son relaciones que obtuvimos anteriormente para transformación de una fuente de voltaje conectada en resistencia en serie, transformación a una red que incluye dos elementos conectados en paralelo, resistencia y fuente de corriente. Estas relaciones ya conocemos desde hace mucho tiempo y podemos decidir que estas mismas relaciones tenemos para dos circuitos equivalentes de Norton y de Thevenin. Esto significa que si, por ejemplo, tenemos un circuito grande y tenemos problema para calcular elementos de circuito equivalente de Thevenin, se puede usar procedimiento de Norton para poder calcular resistencia de Norton y corriente de Norton, y luego usando esta fórmula y esta fórmula automáticamente podemos calcular valores para resistencia de Thevenin y voltaje de Thevenin. Y al contrario, si tenemos valores numéricos para circuito equivalente de Thevenin, con estas dos fórmulas recalculamos elementos de circuito equivalente de Norton.